Y continuando con la serie de ponencias, vamos a hablar sobre los agonistas adrenérgicos. Primero, el repaso fisiológico. Recuerden que el sistema nervioso central se divide en dos, un sistema nervioso periférico. Perdón, el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico consiste en aquellos nervios que son externos a todo lo que es encéfalo, tronco y médula espinal. Esos nervios que van saliendo por los costados de la médula espinal de la columna vertebral son considerados los nervios periféricos. Y estos nervios periféricos son parte del, bueno, tendrán dos vías, ¿no? Una vía ascendente y una vía descendente. La vía ascendente es la aferente, la que lleva la información, la lleva hacia el sistema nervioso central, y las vías eferentes, que son las que sacan la información. Y dentro de estas vías tenemos dos, una vía que es autonómica y una vía que es somática. La vía que es autonómica está conformada por el sistema simpático, parasimpático y el entérico. La diferencia entre ellos es, bueno, el entérico consiste en esos mecanismos que regulan la motilidad intestinal, secreción de algunas hormonas. El parasimpático media más que todo estados de relajación y el simpático de estrés o huida. El sistema somático es aquella división que se da a todo lo que sea voluntario. Por ejemplo, mover extremidades, mover una pierna, etc. Como dije, lo aferente lleva la información de manera ascendente y luego se genera una respuesta que será una de salida o eferente. Bien, en esta siguiente imagen tenemos diferencias claras sobre la sinapsis simpática y parasimpática. La diferencia entre ellas, unas diferencias teóricas, es primero que la neurona preganglionar de la sinapsis simpática es mucho más corta. Esto se debe a que el ganglio tiene que, bueno, la sinapsis nerviosa va a tener un relevo en un ganglio determinado. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso simpático, tenemos una neurona preganglionar que puede originarse en médula espinal o cerebro. Luego, tiene que llegar a un ganglio a hacer sinapsis. En el caso del sistema simpático, este ganglio es la cadena simpática paravertebral, a cada lado de la vértebra. Entonces, el camino que se recorre desde el cerebro hasta dicho ganglio es corto. ¿De acuerdo? Entonces, es de allí que la neurona preganglionar es corta en el caso del sistema nervioso simpático. Diferente al parasimpático, que también tiene un cuerpo neuronal en el sistema nervioso central, pero la salida hacia el ganglio es mucho más larga. Es decir, es un trayecto mucho más largo porque puede llegar a ganglios tipo mesentéricos superiores, inferiores, los cuales se localizan en el abdomen y tienen un recorrido mucho más distante. No es lo mismo el sistema nervioso simpático, que es una neurona preganglionar, nada más tiene que llegar a la cadena simpática, la paravertebral, a un ganglio, a una sinapsis de tipo parasimpático, que la preganglionar tiene que llegar hasta el abdomen. De allí tenemos el concepto teórico que en el sistema nervioso simpático las neuronas preganglionares son mucho más cortas y em, en el parasimpático las preganglionares son mucho más largas. Lo siguiente, más que una diferencia, es una similitud en ambas. Tanto el ganglio en el sistema simpático como en el parasimpático tienen receptores nicotínicos y funcionan con la acetilcolina. Eso es algo universal para los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre simpático y parasimpático? ¿O cuál es la diferencia entre los efectores? La diferencia ocurre después de la sinapsis que hay luego del nervio postganglionar, de la neurona postganglionar. Esto es debido a que en el caso del sistema nervioso simpático, vemos aquí que funciona con receptores. Estos receptores están ubicados en diferentes órganos. Tenemos el caso alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Estos receptores están mediados por el uso de la adrenalina o noradrenalina. Estos son neurotransmisores adrenérgicos, es decir, que van a potenciar la sinapsis simpática. Algo que no mencioné es que pues también tenemos los neurotransmisores colinérgicos que están relacionados con la actividad parasimpática. De allí que el otro nombre del sistema simpático es adrenérgico y el parasimpático es colinérgico.
Bien, pero lo que iba es que las diferencias de efectores o de funciones radican en estos receptores y el neurotransmisor que usan. El sistema nervioso simpático usará los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, pero usarán noradrenalina, mientras que el parasimpático utiliza netamente receptores muscarínicos que son del M1 al M3 y también funcionan con acetilcolina. Quiere decir que que una transmisión parasimpática del sistema parasimpático tiene una neurona preganglionar larga, hace sinapsis en el ganglio, que puede ser el mesencírculo superior, inferior, y luego sale una neurona hacia el órgano efector, el cual es de recorrido mucho más corto. En ambos casos de sinapsis, pues se usa la acetilcolina y se usan tanto receptores nicotínicos para la sinapsis del medio entre pre y postgangliar y en la del órgano efector también se usa acetilcolina. En cambio, en el simpático, en la sinapsis del medio entre pre y postgangliar también se usa acetilcolina con receptores nicotínicos, pero los efectores no son con acetilcolina netamente, son adrenalina y noradrenalina y son los que median la función simpática o adrenérgica. Y es justamente el tema del que vamos a hablar. En esta imagen vamos a repasar un poco de la síntesis de la noradrenalina. Recordemos que este neurotransmisor se sintetiza inicialmente por el aminoácido tirosina y luego se convierte a dopamina, bueno, pasa por un dopa a dopamina y recién en las vesículas se va a transmitir o transformar a noradrenalina. Una vez que se encuentra en la vesícula de la noradrenalina activa por los potenciales de acción que vienen por la membrana, pues se pueden liberar al espacio sináptico. Una vez que se liberan al espacio sináptico, la noradrenalina puede tener acción en estos receptores o si no, puede tener una acción en el alfa 2 como receptor presináptico. Este receptor presináptico tiene la capacidad de inhibir la liberación de noradrenalina. Quiere decir que si nosotros inhibiéramos este receptor, inhibiendo el inhibidor, tendríamos una respuesta positiva que generaría al contrario mayor liberación de noradrenalina. Diferente a que si inhibimos estos receptores de la membrana postsináptica, ¿no? Si inhibimos estos receptores, pues tendríamos una disminución de la función adrenérgica. Es importante tener en cuenta las vías, o bueno, la dirección de las flechas, porque la noradrenalina puede recaptarse, ¿de acuerdo? Puede recaptarse por el NET, puede volver a ingresar en la presináptica, puede volver a formar vesículas sinápticas y puede volver a ser usado. En esta imagen vamos a recordar un poco las diferencias, ¿no? Entre simpático y parasimpático. Hemos dicho de manera general que el sistema nervioso simpático tiene dos neuronas, una preganglionar y una postganglionar, y la preganglionar es corta y la postganglionar es mucho más larga. Y la sinapsis entre pre y postganglionar está medida por acetilcolina por el sistema simpático y los de los órganos efectores por noradrenalina, o bueno, las catecolaminas. Pero tenemos dos excepciones o dos casos variantes especiales. Estos son que, en el caso de las glándulas sudoríparas, tenemos que son de igual manera dos neuronas, pero las dos sinapsis, tanto entre pre y postganglionar y para el órgano efector, están mediadas por acetilcolina. Aquí la excepción sería que en respecto a otros órganos donde solamente el órgano efector va a funcionar con noradrenalina, para las glándulas sudoríparas funcionan con acetilcolina. Es una primera diferencia. Y la otra diferencia es en función a la glándula adrenal. Recordemos que la glándula adrenal es un importante productor de catecolaminas y las catecolaminas son pues adrenalina y noradrenalina. El sistema simpático media la inervación de la glándula suprarrenal, la estimula para que produzca catecolaminas como hormonas y pueda generar efectos simpáticos. Pero ¿cuál es la excepción aquí? Que para llegar a la médula suprarrenal no hay dos neuronas, es decir, no hay una pre y una postgangliar. Netamente es una sola neurona y al final tampoco usa noradrenalina, sino acetilcolina. Entonces esas son las diferencias, las dos diferencias marcadas o excepciones a la regla en el sistema nervioso autónomo simpático. En el caso del parasimpático, solo para recordar, ya que no es el tema, también son dos neuronas, pero la preganglionar es mucho más larga y la postganglionar es más corta. Y el parasimpático está 100% mediado por acetilcolina sin excepciones, tanto entre pre y postganglionar como en el órgano efector. Bien, con esta diapositiva es importante recordar las vías fisiológicas
del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, recuerden que el sistema nervioso simpático se activa en casos de huida, miedo, estrés, por lo que fisiológicamente se media una midriasis, que es una midriasis, una mayor dilatación de la pupila. Esto fisiológicamente está explicado, ya que en caso de huida, los ojos necesitan tener un campo visual mucho más amplio. Es por ello que se media la midriasis, para tener una mejor visión. Bien. Luego tenemos también que el sistema simpático va a mediar la producción de saliva, sí, pero en componente mucoso, quiere decir que va a ser mucho más em, seco, va a tener esa sensación de mucosa seca. También tenemos el efecto en el corazón debido a que pues para huir o escapar tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca, la contracción para bombear con mayor cantidad de sangre hacia el músculo esquelético y hacia los órganos de huida. Luego tenemos la broncodilatación. Los, mm, es de esperar que en caso de huida, de miedo, pues se necesite mayor oxígeno y es por eso que genera una broncodilatación. Lo siguiente es la contracción de los esfínteres, ¿no? En un caso de huida, de miedo, lo último que se necesita son los esfínteres, es decir, mediar funciones como de orina, ¿no? Cuando uno tiene miedo, estrés, realmente esas funciones tienden a abolirse. Lo siguiente es en el tracto gastrointestinal, por lo que cuando hay mayor actividad simpática, en el caso de huida, pues el tracto gastrointestinal es uno de los que pueden tener mayor desvío de sangre, ya que el tracto gastrointestinal tiene como función metabolizar alimentos y en un sistema o en una situación de vida, pues es lo último que se necesita, ¿no? Metabolizar o tener motilidad para digerir alimentos. En el caso de insulina, el hígado tiene algo especial que lo voy a explicar un poquito más adelante. Respecto a hígado, es importante que me va a aumentar los niveles de glucosa mediante dos mecanismos, que es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Luego tenemos la vejiga. La vejiga tiene el músculo detrusor, va a disminuir el tono, ya para, es decir, mediar relajación, pues porque no es una función fisiológica muy importante. Tenemos otras funciones importantes de un mecanismo de huida. Y lo siguiente es el aumento de contracción de esfínteres, aumento del tono de esfínteres, por lo que puede haber retención urinaria. Y en cuanto al aparato reproductor, pues en el caso del hombre estimulan la eyaculación, el simpático, y en el de la mujer puede mediar una contracción o relajación del músculo uterino. Aquí tenemos otras funciones del parasimpático y realmente son solo antagónicas, es decir, contrarias a lo que acabo de mencionar, y es básicamente ponerlo en negativo o cambiar todo lo que hemos mencionado. Es completamente opuesto. Recuerden que hay órganos que tienen una inervación simpática única, es decir, solo hay vías simpáticas para riñón, glándula suprarrenal y glándula sudoríparas. Es importante que recuerden los receptores del sistema nervioso autónomo simpático, que son alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2 y también beta 3, que bueno, es un receptor mucho menos reportado o estudiado, pero pues también existe. Aquí tenemos un resumen de lo relevante que hemos venido hablando. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo simpático tiene el efecto de aumentar frecuencia cardíaca, disminuir motilidad, dilata pupilas, vía aérea, ¿no? Y se activa en caso de estrés. Lo siguiente es el origen que tenemos, que es de origen toracolumbar, de T1 a L2, diferente al parasimpático, que es más que todo craneal y sacro, ¿no? Las características es que del sistema nervioso simpático tiene una fibra preganglionar corta y una postganglionar larga. Los neurotransmisores en la preganglionar son de acetilcolina y en la postganglionar de noradrenalina. Y por último, los receptores tenemos adrenérgicos para noradrenalina y los nicotínicos de acetilcolina. Esta diapositiva es para recordar un poco el metabolismo de la noradrenalina.
Recordemos que, pues, bueno, la noradrenalina se va a sintetizar a partir de tirosina como el aminoácido que se va a convertir en dopa, luego en dopamina, luego va a entrar a las vesículas donde se va a convertir en noradrenalina, se libera por medio del aumento de calcio al espacio sináptico, pero luego este puede ser recaptado para inactivarse por dos enzimas. Bueno, en este caso la neurona solo es la MAO, pero también tenemos otras enzimas como COMT que inactivan a la noradrenalina, ¿no? Y disminuyen su tiempo de acción. Y también tenemos el hecho de que esta recaptación se puede reutilizar la noradrenalina, ¿no? Se puede poner en nuevas vesículas que posteriormente pueden ser reusadas. Lo importante resaltar de aquí es justamente esas hormonas que van a metabolizar la noradrenalina. Tenemos a la COMT y a la MAO. Estos dos se van a encargar de eso, inactivar, pero un dato importante y curioso es que la MAO se encuentra en el sistema nervioso, bueno, en la pared intestinal. Es decir, que no me sirve de nada administrar catecolaminas que tienen una buena afinidad por la MAO como adrenalina, noradrenalina, dopamina por vía oral, porque estas enzimas las van a terminar eliminando. Así que no tienen una acción por vía oral. Aquí hablamos ya un poco de los receptores adrenérgicos. Son muy importantes entender sus funciones para entender el resto del tema. Los receptores tenemos de cuatro tipos: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. El alfa 1, bueno, antes de eso tenemos los receptores. Aquí es importante recordar alfa 1, beta 2, porque son bastante antagónicos. Por ejemplo, lo que tenemos que saber de alfa 1 es que va a mediar contracción de todo músculo liso, y beta 2 relajación de todo músculo liso. ¿De acuerdo? Alfa 1 contracción, beta 2 relajación de músculo liso. ¿Y qué tipo de músculo liso conocemos? Pues bueno, uno de los que se conocen es un momento, por favor. Ya. Uno de los que se conocen es los vasos sanguíneos. Si va a mediar contracción, pues que mediará una vasoconstricción. El otro es el tracto gastrointestinal, pues habrá una disminución de la motilidad. El útero, pues habrá una relajación. Habrá una relajación por alfa 1. Y para beta 2 lo contrario. Relajación de vasos sanguíneos, me da una vasodilatación del músculo radial del iris, me da una contracción, o sea, una pupila más miótica. Los esfínteres se van a relajar, los bronquios va a haber una broncodilatación. Es muy útil, por ejemplo, en casos de broncoespasmo o casos de asma. Lo siguiente a recordar aquí es que beta 1 es netamente, tiene efectos relacionados al corazón. Quiere decir que me va a aumentar las funciones cardíacas como aumento de cronotropismo, inotropismo, vanotropismo, dromotropismo. Todo lo que sea corazón lo va a aumentar. O sea, va a aumentar frecuencia cardíaca, contracción, conducción, etcétera. Lo siguiente que tenemos son los efectos tipo para páncreas y para riñón. Y para ello vamos a recordar o vamos a tener en cuenta algún tipo de mnemotecnia, ya que es un poco confuso riñón y páncreas aprender sus funciones en cuanto a los receptores adrenérgicos. Por ejemplo, el riñón, vamos a recordar, ¿de acuerdo? Aquí vamos a la imagen, por ejemplo, ya. Tenemos dos riñones, pero para la mnemotecnia vamos a asignarles el número 1, y aunque tenemos un páncreas, a este le vamos a asignar el número 2, o sea, lo inverso. Y es lo único que tenemos que saber, ya que los riñones van a funcionar con el número 1, pero para ambos, o sea, alfa 1 y beta 1 son sus receptores, y para páncreas, que era número 2, pues era alfa 2 y beta 2. Ahora, lo que sea alfa va a disminuir la producción de, y lo que sea beta va a aumentar la producción de. Aquí hemos dicho que lo que sea alfa va a disminuir la producción de, y si es 1, pues estamos hablando de riñones, porque son 2, es decir, lo opuesto. Entonces va a disminuir que la producción de su hormona renina. Y si fuera beta 2,
Si es 2, ¿de quién estamos hablando? De 1, o sea, del páncreas. Y si es beta, va a aumentar la función de su hormona. Bueno, va a aumentar la secreción de su hormona. En este caso, si es páncreas, pues de que me va a aumentar la de insulina. De igual forma, con alfa 2, 2, es decir, me está diciendo 2, entonces de quién me está hablando de 1, del páncreas. Y el alfa disminuye la producción de su hormona, entonces será disminución de insulina, disminución de producción de insulina en el páncreas. Y beta 1, 1 me habla de 2, o sea, de 2 riñones, y beta me habla de aumento de la producción de su hormona, que sería la renina. Es importante tener en cuenta este cuadro de funciones donde alfa 1 hay una contracción del músculo liso y son todo lo que se puede imaginar de contracción del músculo liso, y el beta 2 es relajación del músculo liso. Bien, aquí tenemos un resumen de igual forma de los receptores, de los adrenoreceptores. Aquí para chequear rápidamente, recuerden que el alfa 1 es vasoconstricción constricción de músculo liso, y aquí eso explica, ¿no? La vasoconstricción, el aumento de la resistencia periférica, el incremento de la presión sanguínea, la midriasis es mediada por alfa 1. Y el aumento de los esfínteres, bueno, el tono de los esfínteres, y beta 2 es más que todo relajación del músculo liso, que es vasodilatación, disminución de la resistencia periférica, broncodilatación, o sea, dilatación de los bronquios, del músculo liso de los bronquios, de glucogenólisis, incrementar la liberación de glucagón, y el relajar el músculo liso uterino, relajación, o sea, dilatación. Alfa 2 es más que todo esa inhibición, media la inhibición de liberación de adrenalina, y si tenemos inhibitorio de inhibitorio, pues termina siendo positivo. Tenemos por último beta 1, que es todo lo que es corazón, taquicardia, aumento de contracción, de velocidad de conducción, de excitación, etc. Bien. Entonces, ya hablando en cuanto a lo que es materia de adrenérgico, recuerden que tenemos dos tipos: catecolaminas endógenas y catecolaminas sintéticas o no catecolaminas endógenas. ¿Cuál es la diferencia? Bien, las catecolaminas se inactivan rápidamente, justamente por esas hormonas como MAO y COMT. Recordemos que MAO la tenemos en mucha cantidad en lo que es el tracto gastrointestinal, y pues si administramos por vía oral no va a servir porque va a ser muy bien metabolizada. También las catecolaminas endógenas no penetran al sistema nervioso central. Y eran, pues bueno, me estás hablando de catecolaminas, pero no me dices, pues, quiénes son. Las presento. Las catecolaminas son las que conocemos, las endógenas son las que conocemos, que es adrenalina, noradrenalina y dopamina. Y las no catecolaminas, pues bueno, son todas las demás que sean sintéticas. A diferencia del resto, por el hecho de que son sintéticas, pues no tienen tanta afinidad por esas enzimas de metabolismo como MAO y COMT, por lo que van a tener mayor tiempo de acción, porque nadie las va a metabolizar, nadie las va a inactivar. Ahora tenemos mayor liposolubilidad y acceso al sistema nervioso central por parte de catecolaminas sintéticas, es decir, o no endógenas, diferente a las endógenas, que esas sí tienen una penetración mucho menor. Ahora, los agonistas adrenérgicos se van a dividir en los de acción directa, indirecta y mixta. Los de acción directa son aquellos que van a actuar netamente sobre un receptor adrenérgico como alfa 1, beta, etc. Esos receptores son, si los fármacos actúan en esos receptores, pues van a ser de acción directa porque actúan directamente en receptores, diferente a los de acción indirecta, que se llaman así porque median otras vías diferentes a la unión a receptores para generar efectos tipo simpático. Son como unas vías externas que toman, y las mixtas pues es una combinación de ambas. Aquí tenemos una diapositiva donde vemos cuáles son de acción directa, cuáles son de acción indirecta. Por ejemplo, los de acción directa eran aquellos que van a trabajar netamente con receptores, y se ve en la imagen, ¿no? Vemos que aquí están trabajando netamente con los receptores alfa 1, alfa 2, son receptores. Y tenemos los de acción indirecta que tienen unas vías alternativas de trabajo o de función. Tenemos los agentes liberadores como anfetaminas, los inhibidores de la captación, y eso se explica ya que
Recuerden que cuando se recapta la noradrenalina puede empaquetarse en nuevas vesículas para luego ser reusadas, pero si inhibimos la recaptación disminuye en sí esta población que está volviendo dentro de la neurona presináptica, ¿no? Y también disminuye el efecto simpático. Lo siguiente, inhibidores de las enzimas, ¿no? Si yo inhibo las enzimas que van a metabolizar a las catecolaminas, pues van a aumentar su efecto, ¿no? Porque van a aumentar el tiempo de vida media porque ya nadie las metaboliza. Hablemos ya de los mecanismos de acción. Para hablar del mecanismo de acción, pues no es tan sencillo. No es tan sencillo, ya que en algunos casos, en otro tipo de fármacos, pues decimos el mecanismo de acción para uno solo, pero en el caso de agonistas adrenérgicos, para reconocer el mecanismo de acción de los fármacos, tenemos que saber la distribución de los receptores, en qué órganos y el efecto que es el que producen. Así que aquí tenemos algunas imágenes para repasar, pero bueno, igual vamos. Lo que es músculo liso, recuerden lo importante, alfa y beta. Alfa 1 y beta 2, estos son esos pues eternos rivales, vamos a decir, que tienen los efectos contrarios. Alfa 1 es netamente bueno, todo lo que es contracción, y beta 2 todo lo que es dilatación. ¿Dilatación de quién? Pues del músculo liso. Entonces, alfa 1, ¿qué me dará si es contracción del músculo liso? Pues me dará una vasoconstricción. Y beta 2, ¿qué me dará una vasodilatación? Por ejemplo, en el corazón, ¿qué receptores hablamos? Hablamos de los beta 1. ¿Y qué es lo que me hacen? Me incrementan las 5 propiedades del corazón, que son cronotropismo, dromotropismo, lucitropismo, vasmotropismo, ¿no? Las propiedades cardíacas, es decir, van a aumentar contracción, frecuencia cardíaca, van a ser más excitables los miocitos, etc. Luego tenemos aquí el árbol pulmonar, los bronquios. Recuerden que en los bronquios tenemos el músculo liso bronquial, ¿no? Y tiene básicamente el mismo efecto. Alfa 1 y beta 2. Alfa 1 que hará una broncoconstricción porque la función del alfa 1 es básicamente, es toda contracción de músculo liso. Entonces me hará una broncoconstricción y un beta 2 me hará una broncodilatación. Esto es muy importante entender, ya que en el tratamiento del asma se utilizan agonistas beta 2 selectivos, ¿no? Sabemos que en el asma hay un estado de broncoespasmo, donde hay una contracción. Entonces necesito relajar de alguna forma. Los beta 2 selectivos son muy utilizados porque pues, pueden mediarme esta broncodilatación y el paciente puede respirar sin problemas. Aquí recuerden, la neumotecnia si son dos, ¿de qué número estamos hablando? De uno. Y si es un páncreas, estamos hablando del número 2. O sea, alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta 2. ¿Y qué pasa si es alfa? ¿Qué hace? Disminuye. Si es beta, aumenta. Si es alfa, ¿qué hace? Disminuye. Si es beta, aumenta. ¿Qué? La hormona que producen. En este caso hablamos de la renina. Y en este caso hablamos de la insulina, ¿no? Es lo único que tienen que recordar en cuanto a los receptores. Ahora aquí tenemos un cuadro, pues un cuadro resumen donde se nos va a hablar de la función de cada receptor. En el caso del ojo, recuerda que alfa 1 es el que va a producirme la midriasis. Recuerda, ¿no? Si este es el ojo, la midriasis es la dilatación de la pupila y la miosis es así. Para tener un mayor recuerdo, pues podemos decir que la midriasis tiene más letras, ¿no? Tiene más letras y por lo tanto es más grande. Y la miosis tiene menos letras y por lo tanto es más pequeño o angosto. Entonces vean aquí que el corazón tiene aumento de frecuencia cardíaca. O sea, el corazón, ¿con quién funciona? Con beta 1, aumenta frecuencia cardíaca, contrae velocidad, es decir, las propiedades del corazón. Los bronquios beta 2 que me da una broncodilatación. Lo que voy comentando es lo más importante que hay que saber de los vasos sanguíneos alfa 1 que me da aumento de contracción, beta 2 que me da vasodilatación. Luego tenemos, bueno, páncreas, que el alfa 2 disminuye, insulina, beta 2 aumenta, en el riñón, beta 1 aumenta, renina, alfa 1 que hará disminuye, no son diferentes. En vejiga tenemos alfa que me hace que una contracción del esfínter, por lo tanto una retención urinaria. Y el beta 2 que me hace una dilatación, que me hace una relajación del detrusor que no me genera una retención urinaria. Luego tenemos el reproductor femenino, que pues bueno, disminuye el tono uterino beta 2 porque eso es
dilatación o relajación, entonces hay un tono uterino disminuido. Y en el varón el alfa no mide la eyaculación. Eso es lo que hay que saber, lo más relevante. Aquí ya entramos a lo que es materia de usos terapéuticos de los agonistas adrenérgicos. Ya estamos llegando a la parte final. Tenemos la adrenalina, ¿no? La adrenalina tiene un efecto beta principalmente, un efecto que va a diferenciarse en función de las dosis. En caso de función de dosis alta, que predomina un efecto alfa de tipo 1, es decir, eso que me es, hablando de vasos, una vasoconstricción. Y bueno, si es más bajo, pues me habla de una beta 2. Si es en dosis más bajas, quiere decir que pues el efecto de la adrenalina es básicamente dilatar, pero si damos en buenas dosis altas podemos conseguir, y se usa en la práctica clínica, que es pues el caso de la anafilaxia, donde hay una reacción alérgica, una vasodilatación marcada y necesitamos recuperar el equilibrio hemodinámico sin una vasoconstricción. Entonces, ¿qué se le da en casos de anafilaxia? Que es una reacción alérgica extrema, se da adrenalina. Tenemos otros como el broncoespasmo, ya que tiene función beta 2 también. Beta 2 lo que es una broncodilatación y pues eso se puede usar en un broncoespasmo. Paro cardíaco, shock séptico por la vasoconstricción, asma por la broncodilatación y un glaucoma de ángulo abierto. Lo que pasa en el la adrenalina es que disminuye la producción de humor acuoso y con ello la presión intraocular, lo que es útil en glaucoma de ángulo abierto. También la adrenalina se combina con anestésicos, ya que la adrenalina con su receptor alfa 1 me genera una vasoconstricción bueno, la circulación, ¿no? Y si estamos aplicando un anestésico local, yo necesito que pues haya una vasoconstricción, o bueno, me sirve mucho más que haya una vasoconstricción para que el anestésico no perfunda sangre, pero para que no perfunda sangre. En ese caso es muy útil juntarlos, pero recuerden que hay que evitar este tipo de uso de vasoconstricciones tan potentes como la adrenalina en sitios de circulación terminal, porque el sitio va a terminar como no está recibiendo sangre de otro lado, solamente de determinado lecho capilar, si nosotros hacemos una vasoconstricción, pues terminamos matando al tejido. Luego tenemos la noradrenalina, que tiene mayor efecto alfa 1 y por ello, pues lo principal son la contracción del músculo liso, muy útil en shock séptico, porque ahí es un estado de vasodilatación total, en choque neurogénico y en hipotensión. Bien, el isoproterenol tiene un efecto tanto beta 1, beta 2 y como tiene un efecto beta, o sea, estamos hablando del corazón, puede ser muy buen usado para fines cardíacos, por ejemplo, bradicardia, porque bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca, pero con el isoproterenol va a aumentar la frecuencia cardíaca. También puede empeorar la isquemia, ya que cuando hay un caso de estimulación de los beta, toda la sangre se acumula en el corazón y se redistribuye de manera tal que algunos órganos pueden tener menor irrigación. Tal es el caso de los riñones, ¿no? También es muy útil en paro cardíaco, bloqueo cardíaco. Luego tenemos la dobutamina y miren que netamente es beta 1 y eso me habla de corazón. Podemos tener la misma aplicación, usos terapéuticos en el corazón, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿para qué? Para aumentar la contracción. Un shock cardiogénico donde hay una vasodilatación debido a origen cardiogénico, ¿no? O sea, del mismo corazón que no está funcionando bien, pues hay un shock cardiogénico. En ese caso también para estimular la función cardíaca podemos darla, ¿no? Y con eso también incrementar la presión. Luego tenemos la fibrilación auricular, en este caso, pues una arritmia, ¿no? También podemos usar la dobutamina. Luego tenemos la oximetazolina, que es muy interesante, es un agonista alfa 1 selectivo, ya que la oximetazolina se usa en caso de descongestionantes nasales, ya que cuando hay un tipo de resfriado o hay una congestión nasal, lo que hay es una mayor vasodilatación y mayor producción de exudado.
y pues hay esa rinorrea, esa contracción en caso de sinusitis, rinitis, etc. Entonces, la oximetazolina tiene una presentación en tipo spray nasal. Tiene una presentación en spray nasal, pues para que pueda ser aplicado, ¿no? Muy útil en este caso de descongestionantes nasales, la oximetazolina. Y también es utilizado en caso de epistaxis, por ejemplo, porque al tener un buen agonista selectivo alfa 1, lo que hizo una vasoconstricción y pues hay disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto control en epistaxis. Luego tenemos la fenilefrina, que es también alfa 1, y si estimula el alfa 1 lo que puede generar o en los usos terapéuticos son una hipotensión para que aumente la frecuencia cardíaca, la contracción vascular, etc. También es muy útil en caso de rinitis porque va a realizar constricción de los vasos, descongestionante nasal, una conjuntivitis alérgica, y la conjuntivitis alérgica es más que todo una dilatación de vasos, y con el alfa 1 para generar vasoconstricción, pues viene genial. Luego tenemos la clonidina, que es un alfa 2 selectivo, y este es muy utilizado, bueno, para hipertensión arterial, pero sobre todo en un desorden de hiperactividad y de atención y síndrome de Tourette. Luego tenemos los agonistas beta 2, que son uno de los, bueno, son el grupo más interesante. Allí tenemos albuterol, salmeterol, formoterol, terbutalina. Estos, como son agonistas beta 2, son muy usados por su característica de broncodilatación, ¿de acuerdo? Por su característica de broncodilatación. Por ejemplo, como son beta 2, pues bueno, van a mediar bien ello. ¿Esto en qué tipo de patología se usa? En el asma, donde hay un broncoespasmo, en el EPOC y en el trabajo de parto prematuro. Ya que si bien beta 2 es un broncodilatador, recuerden que el beta 2 lo que me mediaba era una relajación, mientras que el alfa 1 me mediaba una constricción del alfa, no, una constricción del músculo liso, perdón. Y el beta 2 es una relajación del músculo liso. Entonces, todo lo que se musculizo va a aplicar y esto lo podemos extrapolar a las mujeres que están en trabajo de parto, pero de manera prematura. Si yo quiero disminuir el trabajo de parto, es decir, las contracciones, puedo emplear estos agonistas beta 2 para hacerlo. Después de haber revisado los de acción directa, es decir, que netamente actúan sobre receptores, veamos a los de la acción directa, que son anfetaminas y cocaína. De nombre saben que los conozcas, pero recuerden que los anfetaminas tienen usos terapéuticos determinados, ¿no? Como el TH, narcolepsia, y la cocaína, uno interesante es el uso de la anestesia local, ya que tiene un mecanismo muy similar al resto, va a simular los efectos de alfa 1, una vasoconstricción, y pues es útil, ¿no? Para muchos usar anestesia para que los anestésicos no entren a sangre y tengan mayor tiempo de vida. Ahora, veamos un poco de características agonistas netamente de los beta 2. Recuerden los nombres, pero bueno, se dividen en los de acción corta y los de acción larga. Los de acción corta, pues tienen un metabolismo mucho menor de tiempo, bueno, una duración de la acción, y los de acción larga, una mayor. Ahora, ¿cuáles son los nombres? Todos son de acción corta, excepto dos, formoterol y salmeterol. Albuterol, fenoterol y terbutalina son de acción larga. Albuterol, fenoterol y terbutalina de acción larga. Aquí tenemos algunos usos de precaución. Recuerden, por favor, que beta 2 agonistas no hipertiroidismo, no glaucoma, no diabetes, no hipopotasemia, no convulsiones y no antecedentes de enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos los efectos adversos por medio de por medio de el cuadro resume mediado por receptores, ¿no? Y estos efectos adversos realmente se pueden deducir fácilmente cuando se conoce el mecanismo de acción de cada receptor. Por ejemplo, el alfa 1 que hacía una vasoconstricción y con ello una hipertensión puede ser un efecto adverso. También puede haber retención urinaria porque el alfa 1 lo que va a hacer es contracción de todo el músculo liso, se incluye esfínteres y pues no va a haber salida de orina. Puede haber isquemia y necrosis, pues sí, si yo administro un vasoconstrictor potente en un área terminal, por un área de circulación terminal como nariz o dedos, donde solamente ya hay un lecho que está funcionando, pues si yo vasoconstricto ese único lecho, puede entrar isquemia y posteriormente necrosis. También la congestión de rebote. El uso, a pesar de oximetazolina, por ejemplo, como descongestionante,
puede ser útil. Aproximadamente en una semana se genera un tipo de resistencia donde el paciente ya es refractario al uso y continúa con la congestión nasal. Luego tenemos los alfa-2, que bueno, los efectos son efectos secundarios que son debido a simpaticolíticos, depresión del sistema nervioso central, boca seca. En el caso de beta 1, netamente actuaba con el corazón. ¿Cuál es el problema de actuar y excitar el corazón? Es que en algún punto, como estoy modificando excitabilidad, pues puedo conducir a arritmias, ¿no? Puedo conducir a arritmias y a taquicardias por el aumento de la frecuencia cardíaca. Y por último, los beta 2, que tienen como principal ramo efecto adverso temblor. Es decir, salbutirol, formoterol, tributelina, esos beta 2 tienen ese efecto. También puede haber agitación, insomnio, diaforesis e hipotensión. Bien, eso sería todo la exposición por este momento. Lo que continúa, pues bueno, son casos clínicos con el caso clínico con la descripción del fármaco al cual nos estábamos refiriendo. Son más que todo como adivinanzas donde nos dan un caso clínico, nos dicen cómo funciona el fármaco, algunas pistas y pues tenemos que adivinar de qué fármaco se trata. Y tenemos las características de las respuestas. Dejo las diapositivas y recuerden que estas son de entero acceso a las personas que han pagado por el material académico extra del curso, así como todos los beneficios adicionales. Entonces eso sería todo por ahora conmigo y bueno, nos estaremos reencontrando en otra oportunidad. Feliz estudio y feliz aprendizaje. Gracias.